Bienvenidos. Hoy tenemos un programa dedicado a las artes visuales. Entre pintura, escultura, degustaremos todo lo que nos puede presentar estos géneros artísticos. Erika Ewell nos tiene acostumbrados a generarnos sensaciones distintas con sus estilos de arte. Vamos a conversar sobre su muestra en blanco. Esta nueva serie es una exposición denominada Entre Puntadas. Arranco con exclusivamente telas y costuras y bordado. En mi obra trabajo mucho el dibujo, la fotografía, el collage, la pintura. Y sí, el bordado participa dentro de la pintura, pero todavía llega a ser pintura, las obras anteriores. Esta vez, como que quiero dejar de lado el óleo, y me dedico exclusivamente a las telas. Todas son telas de tapicería, así retazos de tapices. Y lo que primero hago es coso, voy armando las telas, después las tiño y después bordo, ¿no? Entonces mi intención es de ir creando dibujos con la puntada, con la misma puntada del hilo. No es parte de mí, no tenía máquina de coser, me he prestado de mi hermana muy querida su máquina de coser, o sea, nunca lo había hecho, pero digamos es algo que fluye naturalmente, ¿no? No le tiene miedo a hacerlo, ¿no? Ahora, esta serie, yo vengo como hace unos 4 años trabajando con paisaje, con el tema del paisaje. El tema del paisaje se ha ido desglosando. Primero eran unos paisajes muy figurativos y ahora están cada vez más abstractos, ¿no? Tú los ves de lejos y dices, ah, sí, son paisajes, y te vas acercando y son como pequeños mundos, ¿no? Que también esa era mi intención, creando mundos diferentes dentro de cada uno de los paisajes, unos microclimas, si quieres, ¿no? Cada uno de los paisajes. Ahora, mi obra también aborda mucho los temas intimistas, ¿no? El formato pequeño. Me gusta trabajar con el formato pequeño porque el espectador se relaciona exclusivamente él y la obra, ¿no? Es como que un acercamiento íntimo del espectador. Bueno, yo a lo largo de mi carrera artística he ido dando clases. He dado clases en colegios y actualmente exclusivamente clases particulares. Hoy en día tengo un grupo reducido de alumnos, ya que con el tema de que estamos administrando la galería tengo menos tiempo. Pero realmente me da gusto. Además doy clases a jóvenes, adolescentes, ¿no? O sea, me parece interesante el trabajo de los adolescentes que a veces ni ellos mismos se entienden, pero que uno puede ayudarlos a entenderse. Y bueno, sí les doy técnica de dibujo, de tintas, de crayones, pero trabajo más que nada es creatividad. O sea, lo que me interesa es que miren diferente, porque muchas veces técnica ellos pueden llegar a aprender en el colegio o hay alumnos que son virtuosos así de por sí, pero la parte de creatividad es algo que fácilmente te cortan en los colegios. Entonces me aboco más a eso, a que tengan una mirada diferente, que tengan una perspectiva diferente. ¿Qué pasa si tu trabajo no sale bien? Bueno, lo rompes y construyes algo de esos pedacitos, o sea, que rompan un poco lo establecido. Me parece importante el tema de que existan las artes, música, teatro, enseñanza dentro de los colegios, ¿no?
Sí, en Bolivia tenemos una educación mucho más dirigida a la parte técnica, salvo algunos ciertos colegios con excepciones que tienen inclinaciones. Básicamente es mucho más importante si eres bueno en matemáticas, ¿no? O sea, son materias. Y si eres una persona que lamentablemente no vas a las exactas, tienes problemas en los colegios. Yo vengo de una generación que he crecido crecí en dictadura, crecí en UDP, crecí en crisis, no he tenido toda esa bonanza que tienen ustedes ahora. Después la universidad la hice en el Brasil, donde también era otro tipo de educación, y la maestría la hice en México. No sé, yo voy haciendo, o sea, no puedo etiquetar, no te puedo decir que soy. Yo digo, el tiempo me va a absorber. Bueno, recién hice un viaje increíble y yo creo que va a salir algo de ahí. O sea, quiero seguir trabajando, voy a seguir trabajando con telas y costuras y superficies, ¿no? Pero no sé, tengo ahí unas ideas que van a ir saliendo. Ahora, yo trabajo mucho por series. La anterior serie fueron unos wallpapers, que era todo a partir de empapelados. Estas series son todos a partir de collage, como que armo la serie y esa serie me encamina a la siguiente. Es un intercambio que se ha dado durante cientos de años entre las tierras altas y las tierras bajas. Arte Plumario es la exposición que nos han propuesto la gente del MUSEF. Conversaremos con Elvira Espejo, que nos contará acerca de todo el proceso de composición para mostrarnos esta gran exposición. Los objetos es de todo el país y están todas, yo diría, todas las unidades indígenas, las 36 unidades indígenas, de alguna forma, en agrupación, que están los objetos, pero lo más importante es que se conozca un poco de la cadena operatoria, porque ese es un problema en este momento, porque la educación nos ha hecho enfocar solamente en lo cronológico. Y mucha gente piensa en lo cronológico, de lo arqueológico, de lo histórico o colonial y de lo contemporáneo moderno. Mucha gente está enfocada en esa y solo mira mirada, digamos, pero no mira la cadena operatoria. Para nosotros fue primordial la cadena operatoria, porque variamos la gran variedad, la diversidad de los aves y, por una parte, qué tipo de plumas se usan o qué parte de las plumas se usan y qué tipo de materia prima se usa para hacer el objeto. Y ahí está la primera sala, porque es súper educativo, uno tiene que integrarse con la sala para poder entender. Y la exposición va a estar todo el año para ver la magnitud de lo que hemos hecho, porque tiene la parte visual, tiene el audio, tiene el objeto, tiene el texto y en algunos casos algunas fotos, para que sea un contexto bien completo. Toda esta exposición que se queda un año, después de un año será trasladado a una sala permanente, pero será comprimida porque no tenemos un ambiente grande como esta. Se comprimirá en una sala más pequeña que sería menos que la mitad, en una cuarta parte adentro, ¿no? Bueno, es un trabajo muy a largo plazo, no es de corto plazo porque no es un resultado de solamente unas semanas de trabajo, sino de varios especialistas que dedicaron toda su vida, digamos, toda una década de 30, 20 años. Son informaciones acumuladas, lo cual ha ayudado a una claridad de aportar con la información en el catálogo. La primera fase en lo que hemos comenzado para poder identificar los objetos, pero identificar ya desde el gen del ave o del animalito que contribuye hacia el objeto. Entonces, la ornitóloga ha trabajado plenamente en entender qué tipo de aves estaba contribuyendo a un objeto y ese objeto
cuántos aves podía tener. Eran unas preguntas muy específicas porque en muchos de los museos a nivel internacional simplemente dice objeto de arte plumario, pero no te dice qué tipo de aves había contribuido a ese objeto, si es loro, si es parihuana, si es suri, etcétera, etcétera. Para nosotros fue muy importante y precisarla y decirla que estos tipos de aves contribuyeron a este objeto. Y mirar incluso la hábitat de estos aves. Entonces para nosotros ha sido un reto muy grande porque trabajar con tantas especialidades, ya sean ornitólogos, ya sean antropólogos, ya sean arqueólogos, para poder entender su valor dinámico de varios puntos de vista, no simplemente limitar a lo que en el pasado se ha limitado. Muchas veces lo limitamos a una mirada superficial que es la belleza superficial, lo bonito. La gente siempre se pregunta de la forma y el color y la iconografía que lleva. Y tenemos bien resuelta esa parte porque mucha gente lo puede distinguir si la iconografía es, por ejemplo, geométrico o es, no sé, decir, iconografía es más como algo que puedes distinguir fácilmente. Entonces, para nosotros no es tan importante en ese sentido. Yo que vengo de una experiencia de la práctica, para nosotros es muy importante conocer la estructura de la materia prima. ¿Qué tipo de materia prima? ¿Cómo esa materia prima se transforma en objeto? Porque hay formas y maneras de hacer. En esa manera de hacer hay estructura, hay técnica y luego recién viene el objeto. Esa parte ha sido muy importante para poder contribuir a la educación, porque la educación requiere de esta información. La otra información superficial es más fácil, porque voy a decir qué tipo de maquillaje, qué tipo de color se usaba, pero no se sabe cómo fue esa tecnología de la transformación. Ahí hemos entrado con varias informaciones. Una de las informaciones de la ornitóloga que distingue qué tipo de aves y qué parte del ave y qué tipo de plumas, porque hay una gran variedad de plumas. Por ejemplo, los cálamos, que son de las alas, de la cola, son muy diferentes los que están en el cuello, por ejemplo. Son dos tipos de plumas, incluso en la textura, que son completamente diferentes. La primera sala está dedicada a toda esa variedad de la materia prima, ya sean, por ejemplo, tintes orgánicos o tintes artificiales, porque ahora los tintes artificiales están a todo lado. Y luego tenemos los objetos arqueológicos, de las cuales se han restaurado incluso, hemos entendido cómo fue su dinámica en el pasado, cómo se ha manejado su estructura, su técnica e incluso la iconografía que se hace con el color de las plumas. Y luego pasamos recién a la histórico, digamos, un poco entre la mezcla de la colonia y lo arqueológico, digamos, que hoy en día incluso se mantienen algunas cosas etnográficas. Y pasamos completamente a la etnografía, ¿no? Y en la etnografía tenemos una gran variedad de piezas que ya se distingue entre tierras altas, tierras bajas y los valles, para poder entender la dinámica de cómo se usó el objeto de arte plumario. Porque hay una dinámica bastante interesante que las plumas de tierras altas van subiendo como un tesoro, como si fuera oro, a tierras altas. Pero de tierras altas, a cambio de las plumas que venían, va bajando el hilo de camélido a tierras bajas. Entonces quiere decir que hay un gran intercambio entre las dos polos que son completamente diferentes en el tema del clima y van intercambiando, ¿no? Y ese intercambio ayuda a procrear otros tipos de objetos, poder crear como obras de arte completamente diferentes, y eso es lo que se ve en la gran variedad de los objetos de arte plumario en esta sala. Entonces yo invito a todas las personas que pasen por esta sala, aprovechen en este momento de la realidad de la exposición como mostramos, para poder entender mejor de la biodiversidad, de los aves que tenemos y los objetos que tenemos en el museo, porque estos objetos son muy preciosos
Es realmente una dinámica bastante interesante de cómo se ha usado las plumas de tierras bajas en tierras altas y también viceversa en intercambio, ¿no?, de lo que se ve. Se puede hablar bastante, pero yo creo que es mejor que lo vean y disfruten del objeto y miran cómo realmente ha contribuido la sociedad realmente para una mejor educación. Imagínense si esto desaparecería y nosotros no conoceríamos el pasado, vivir en el momento y solamente pensar del futuro. Yo creo que algo incompleto está, ¿no? Es muy bueno conocer el pasado, el presente y mirar el futuro de cómo podemos mejorar y aportar. Diego Morales ha sido un militante contundente de sus ideas, uno de los pocos artistas que sus exposiciones en la década de los 80 no fue censurada. A continuación nos contará de su trabajo, de su historia y su amor por el arte, el óleo y los grabados. Me gusta reírme de mí y de mi entorno, digamos. Con los amigos que tengo siempre nos burlamos de eso, ¿no? Siempre nos divertimos. Porque el arte, si no lo tomas como una, aparte de que es una profesión, algo así bien intelectual, todo lo que tú quieras, tiene que también tener esa su salsa, ¿no? Tiene que tener ese su lado lindo para no morirte, ¿no? En lo duro que es la vida, ¿no? Bueno, yo he empezado a trabajar el óleo, digamos, cuando viví en las minas. Y entonces las minas en esa época sí bastante conflictiva, digamos, te hablo del 73, así ya se veía viejito. Entonces, en esa época sí tenía una pintura bastante gris, digamos, ¿no? El blanco, el negro, ese tipo de colores. Y la temática es necesariamente todos los artistas tienen que pintar su entorno. Yo soy uno de esos que pintaba mi entorno, la gente con la que vivía, con la que convivía, con la que iba a almorzar, con la que peleaba, en fin. Esa exposición, tú sabes que había antes varios conflictos, creo que tuvimos como 3, 4 presidentes en un solo año, toda esa desgracia que nos ha pasado a los bolivianos, ¿no? En realidad a toda Latinoamérica, con esto del Plan Cóndor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo hice esa exposición dedicándole a un amigo, pues, por la bronca de ver a mi amigo herido. Entonces dije, voy a hacer una exposición así, en contra de todo esto, ¿no? Y hice una exposición así, dura, así caricaturesca, así demasiado fuerte, así, que en realidad ha molestado así tanto a los narcomilitares que me buscaron, yo escapé durante 8 meses, me agarraron, luego me torturaron y de esa manera fui al exilio. Sí, esos dibujos eran horrorosos, te digo, no era nada, pero tenían su parte, digamos, estética, una estética del horror, digamos, ¿no? Pero cuando estuve en Alemania, en Suiza, por ejemplo, vi pintores que al lado de mis dibujos eran más dramáticos, que más horrorosos, te diré. Me parece que en el Alto, por ejemplo, hay un potencial así, tan intenso de la juventud que quiere hacer así, obras así súper interesantes. Pero ahí yo le veo un vacío en el sentido de que evidentemente tienen una técnica inigualable. Y eso es por lo que han visto que muchos otros pintores han tenido éxito con ese tipo, con esa factura de hacerlo real así.
una cosa que ha pasado de moda, eso es de los 60, 70, 80, cuando hacían el hiperrealismo. Pero si tú ves ese hiperrealismo, por ejemplo, que hacían en Londres o en el Perú, tenía una consistencia, una ideología. Ahora no, lo que yo veo es que copian una foto y es como si la ampliaran nomás, pero con una técnica increíble. Entonces, a esos, por ejemplo, yo les diría que lean, que experimenten. Yo no sé por qué ya no quieren experimentar. La pintura, el arte, para mí, siempre ha de ser una experimentación, un juego de buscar nuevas formas de hacer arte. Quiero agradecer en este programa a Francine Secretán, porque gracias a ella pudimos vivir una experiencia fenomenal en este espacio ritual en Achocaya. Y también agradecer a todos los artistas que hacen posible este programa. Nos veremos en una próxima emisión de Oxímoron. Bueno, era la época del 68 en Europa. Entonces, 68 creo que ha marcado toda una generación y bueno, siempre queríamos ir más allá, más lejos, lo más lejos posible. Y pues en esa época toda Sudamérica había mucha música y en la universidad donde estaba estudiando arte también estaba fascinada por toda la cultura precolombina, en especial México, digamos, porque era mucho más accesible, mucho más conocido que, digamos, Bolivia. Y luego me enamoré de un boliviano y llegamos aquí. Entonces ha sido aquí para mí una experiencia extraordinaria, descubrir ese mundo tan diferente, diríamos casi los dos extremos, ¿no? Del orden, todo bien organizado, a llegar aquí, descubrir un mundo tan, no irreal, pero tan mágico, tan poco racional. Y me ha fascinado. Yo creo que desde el principio es lo que me atrajo mucho, es poder otra vez dar una función a las esculturas. Es decir, en toda la época, en todas las civilizaciones antiguas, la escultura hacía parte de algo, no era simplemente un objeto desconectado. Y esto es lo que empecé con la primera vez que he hecho un espacio ritual hace el 95, que luego ha ido al Japón. Después he hecho el 2006 ahí en la cumbre, y esto es el tercer espacio ritual donde me encanta porque en la cumbre la gente está utilizando el lugar, están haciendo sus rituales constantemente. Entonces creo que es una cosa realmente fantástica. Me fascinó toda la geometría precolombina porque creo que es un lenguaje absolutamente moderno, una pureza de línea que es absolutamente fascinante. Entonces he adoptado esos símbolos, ese vocabulario y de cierta manera lo he hecho mío, es decir, que no he copiado, pero he soñado y recreado y reinventado todas las posibilidades que te da ese lenguaje. La chacana, bueno, la primera vez que entré en contacto ha sido igual muchos años atrás y era con Carlos Milla, un peruano que ha estudiado mucho toda la simbología. Y él nos estaba contando que la chacana en ciertos puntos cuando se proyecta desde el espacio se encuentra espacios sagrados. Y él ha descubierto en el Perú lugares en las ciertas uniones de la diagonal de la chacana, lugares específicos de ruinas y sagrados. Entonces me ha fascinado primeramente el lenguaje de esa pureza de forma, que como la chacana es una especie de puente entre lo que estamos viviendo aquí en lo relativo hacia como gradas para alcanzar niveles cósmicos, niveles más elevados, porque todas las civilizaciones siempre han tenido esa necesidad, ¿no?, de encontrar algo más que uno mismo, más grande. Es como una especie de puente hacia la trascendencia.
pienso que un artista siempre se adelanta en el futuro de todo lo que puede sentir, porque su lenguaje, su técnica es más la intuición. Entonces, creo que ese lenguaje geométrico es una posibilidad ilimitada de poder expresar lo que uno tiene al interior. Claro, cada artista lo acomoda a su realidad, a su comprensión, pero de ninguna manera pienso que hay que copiar o querer recrear algo que ya existió, porque no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Entonces pienso que hay que tener los pies bien arraigados en el pasado, pero con una visión completamente actual y sí, actual.